participar y estar como atentos al espacio, pero también con intervenciones concisas. Y les pedimos también que si hay un problema con que compartamos imágenes de la charla de hoy, lo hagan saber porque es importante ya que a veces como que esas imágenes están utilizadas como tanto para redes como pruebas y verificadores en el proceder en edición. Ok, la actividad de hoy tiene como objetivo presentar a los estudiantes un panorama general del patrimonio de la región de los ríos, protegido por la ley 17.288 de monumentos nacionales, ¿cierto? Dado que en este territorio existen importantes bienes patrimoniales a estudiar. Bueno, hay más detalles, entregarán Claudia y Agueda, pero el foco de la presentación será analizar el patrimonio construido como herencia cultural y la formación de identidad mediante una breve descripción de la arquitectura patrimonial desarrollada. Perfecto. Antes de partir, antes de lanzarnos, ¿cómo nos sentimos el día de hoy? ¿Qué estatua nos representa más? Lo pueden mencionar con a viva voz o lo pueden también escribir en el chat. Ahí estamos. Dos. Uno, dice Scarlett. Uno, Claudia. Súper bien. Cinco, ahí tenemos. Dos. El dos tiene mucha fama. Dos. Uno. Súper. Dos, dice Paola. Dos. Perfecto. Hay un tres, Fernando dice. Como desarmado un poco. Ok. Uno, dice Sole. Uno, dos. Ok. Parece que no nos sentimos mal hoy día. Estamos como, o tranquilos como las estatuas de la isla de Pascua, los Moai, o como con buena voluntad y buena disposición como Mafalda, a veces un poco desarmado como Fernando, pero igual de manera general el ambiente está positivo. Bueno, sin otro particular, dejo la palabra a nuestras tremendas expositoras para la charla de hoy. Muchas gracias. Primero que todo, bienvenido a todos los que asistieron a esta charla. Es harto como el contenido que vamos a tratar de pasar a ustedes, vamos a tratar de ser lo más didácticas posible para que no se nos aburran ni se agobien. ¿ya? Entonces, una primera parte voy a hacer yo como introducción a los monumentos nacionales protegidos por la ley de monumentos. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Y Súper. Sí, después, se escucha bien. y después continúa Águeda con la parte más específica de arquitectura, así que esperamos hacerlo y queremos dejar un tiempo para que nos puedan hacer consultas también. Entonces voy a partir compartiendo mi pantalla. Entonces, contarles que nosotros trabajamos para una institución que se llama el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, que tiene oficinas técnicas regionales en todas las regiones de Chile desde el año pasado. Y pertenecemos al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que pertenece a la vez al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que está creado desde hace 2 años, 2018, es un ministerio bastante reciente. Antes pertenecíamos al Ministerio de Educación. Entonces, nosotros vamos a hacer esta charla desde la OTR, que es la Oficina Técnica Regional del CMN en la región de Los Ríos. Partimos con esta imagen que nos gusta bastante, que es como esta belleza escénica que tiene Valdivia como capital regional, el río presente siempre en las ciudades de la región de Los Ríos. Entonces, pensamos que es de partida una imagen muy identitaria para los que vivimos en la región de Los Ríos. Presentarles un poco nuestro equipo de trabajo de la OTR. Cuando hablemos de OTR ya saben lo que es, Oficina Técnica Regional. Claudia Jiménez, que soy yo, que soy arquitecta y encargada de la oficina. Tenemos un arqueólogo que se llama Eduardo Silva, una geógrafa que es Lisette López, que ve los temas de patrimonio natural, y Águeda Soto, que está aquí conmigo, que es arquitecta también. Todos los 4 trabajamos en esta oficina que tiene sede acá en Valdivia. Pero vemos todos los trámites y accionar con los monumentos nacionales de la región de Los Ríos.
Entonces, haciendo un poquito de recuento para situarnos donde estamos, la región de los ríos se creó en 2007. Como todos saben, antes pertenecíamos a la región de los lagos, y cuenta con 12 comunas, distribuidas 8 en la provincia de Valdivia y 4 en la comuna de Lago Ranco, es en la provincia de Lago Ranco. Aquí más o menos está un mapita de cómo se ubica. Queríamos señalar, por ejemplo, la antigüedad que tiene de fundación la región de los ríos, la ciudad de Valdivia, en 1552, entendiendo y haciendo referencia a que toda la ocupación de América y del mundo entero es anterior a la época de fundación. Entonces siempre, bueno, no es que parta la ciudad ahí, sino que tenemos mucho conocimiento de ocupaciones anteriores. Y nosotros contamos con monumentos nacionales a la fecha, con 64 monumentos nacionales que están declarados por decreto supremo. Ahí más adelante vamos a ver que hay otras categorías de monumentos que no necesitan decreto supremo. Entonces, mostrando un poquito imagen, este es el primer plano que se elaboró de la ciudad de Valdivia, que lo hicieron la pasada de los holandeses, ustedes saben, luego de del alzamiento de 1599, hubo una pasada de los holandeses por acá unos meses a Valdivia y levantaron el primer plano de la ciudad, que está alojado en la biblioteca de Göttingen en Alemania. Es el primer plano que tenemos de la ciudad de Valdivia, que está compuesto por estos dos. No está cortada la imagen, sino que es así, son dos planos por separados en los originales. Y donde da cuenta de asentamientos ya de muchas chacras, de cómo pasaban ríos de la ciudad, cómo habían embarcaciones. Aquí a mano izquierda se ve como una ruca ya cruzando a la isla Teja, entonces ya grafica un tipo de habitabilidad preexistente. Junto a eso hay muchos estudios del padre Guarda, recientemente fallecido, me imagino que ustedes lo conocen, una eminencia en cuanto a historia y arquitectura para la región de los 10 ríos y un referente nacional. Él estudió, tiene muchas publicaciones con muchas historias, planimetrías, concentra análisis urbanos, históricos de la ciudad de Valdivia. Este plano quería mostrarlo, por ejemplo, cómo se ve la presencia de lagunas. Todo el centro que nosotros conocemos hoy día tuvo anteriormente lagunas, por eso que tenemos problemas también para las fundaciones, como llamamos los arquitectos, no es una tierra muy buena para fundar, es una tierra hermosa geográficamente, pero tenemos siempre la presencia de agua entre medio nosotros, los humedales urbanos, que ahora se ha hablado mucho de ellos, todo eso es parte de nuestra identidad como territorio, como geografía. Y a mano derecha hay dos sectores que se catastran como los sectores menos inundables y más altos al principio. Entonces, uno correspondía, por ejemplo, a un asentamiento indígena, el sector A, que las crónicas de Mariño Lovera describe que había como una arboleda hecha a mano, y el sector E, que está acá abajo, era una cancha de palín. Entonces, tenemos historias, muchas historias bajo la historia actual y bajo la presencia actual de la ciudad, lo cual enriquece nuestra identidad, nuestra historia para atrás. Mientras más sepamos, más vamos a cuidarnos. Algunas cartografías que se han sobrepuesto de cómo existieron planos también de la Plaza Real, la Plaza de la República, con la que contamos hoy día, siempre ha sido plaza, ha tenido distintas versiones y modificaciones, y también recordar que Valdivia fue una ciudad amurallada en algún minuto, y estaba esta situación de las fortificaciones que después se genera en la Bahía de Corral, pero siempre tenemos un pasado de ciudad amurallada donde existen ciertas fortificaciones, tanto al interior como en la Bahía de Corral. Esta es una foto histórica de la Plaza de la República del año 1919, para que veamos también cómo esta plaza se ha ido transformando, pero que siempre ha estado ahí. Se ve, por ejemplo, el Club de la Unión ya construido en una esquina, esta esquina que está aquí hacia Picarte. Entonces está ya la glorieta, y empezamos a ver cómo en las fotos antiguas nosotros nos dicen mucho con respecto a cómo se ha modificado, qué se ha mantenido en el tiempo del patrimonio construido que tenemos en las ciudades. Respecto a la ley que nosotros trabajamos, la 17.288, es de monumentos nacionales y es una ley del año 1970. Entonces nosotros contamos a la fecha con esta ley, la cual tenemos que hacer cumplir, que tiene múltiples líneas de acción, y un reglamento también asociado a esta ley, que es para excavación y prospecciones arqueológicas y paleontológicas. Entonces, el artículo 1 de esta ley dice que son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado
en categoría de monumento nacional. Las categorías que vamos a ver a continuación, declaradas mediante decreto supremo del Ministerio de Educación anteriormente y hace 2 años del Ministerio de las Culturas. Entonces, nuestro patrimonio representado por los monumentos nacionales son protegidos por la ley con el fin de que las nuevas generaciones puedan contemplar lo que nos define como grupos humanos. Ese es como el fin de esta protección. Entonces, sabemos también que el patrimonio cultural se conforma a partir de un proceso social. No es que alguien venga a imponer que esto es un patrimonio, sino que es un proceso que es consensuado con quienes lo habitan y que para todos tiene algún tipo de significado o le asignamos algún valor. Tiene valores, funciones y significado. Entonces, es un proceso compartido. ¿Ya? Entonces, el patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes. El valor de dichos bienes y manifestaciones culturales no está en un pasado rescatado de modo fiel, sino en la relación que en el presente se establece con las personas y la sociedad de dicha huella y testimonio. Me parece que es un texto bastante significativo como para definir el tema de patrimonio. Volviendo a la ley y las categorías de patrimonio que nosotros trabajamos en la oficina y a nivel de todo Chile, tenemos 6 categorías de monumentos nacionales. Uno que es el Santuario de la Naturaleza, otro que tiene que ver con lugares de protección de patrimonio natural que sean un referente y que sean lugares propicios para el estudio y conservación de objetos únicos en ese lugar donde se hallan. Entonces, santuarios de la naturaleza en una categoría, zonas típicas que tienen que ver con conjuntos de inmuebles patrimoniales o con alguna característica en común, pero un conjunto, no un inmueble aislado, sino que un conjunto de bienes con valor patrimonial que se protegen como un todo, como un espacio. Monumentos históricos que ya son más individualizados, tenemos desde el sistema de fortificaciones, los distintos fuertes, los torreones, vamos a ver más adelante, vamos a tratar de pasar imágenes, la locomotora 620, que es parte del patrimonio ferroviario, y un sinfín de patrimonio, monumento histórico, creo que son la mayor cantidad de monumentos que nosotros vamos obteniendo. Los monumentos públicos, estos 3 primeros, santuario de la naturaleza, zona típica y monumento histórico, tienen que ser declarados mediante decreto supremo, ¿ya? El ministerio hace un decreto que tiene un número y una fecha y dice, este bien está declarado monumento nacional. Y los 3 que siguen son monumentos nacionales por el solo Ministerio de la Ley. Uno es el monumento público, que son estos bustos, estatuas que son bienes, elementos conmemorativos ubicados en el espacio público. Yo conmemoro un personaje tal o cual y lo ubico en un espacio público de la ciudad, pasa a ser monumento público, sin tener que declararse, sino que por el hecho de existir y cumplir estas 2 condiciones es un monumento público. El monumento arqueológico y paleontológico, que la ley este año los separó, antes estaban en una sola categoría, que era arqueológico y paleontológico, ahora están separados, son, por el hecho de existir, por el solo Ministerio de la Ley, se definen como monumentos nacionales. Entonces, la región cuenta a la fecha con 64 monumentos nacionales, como dijimos antes, entre monumentos históricos y zonas típicas, declaradas mediante decreto supremo, 15 monumentos públicos, y todos los monumentos arqueológicos y paleontológicos que son monumentos nacionales por el solo Ministerio de la Ley. Entonces, aquí tenemos unos cuadros que solamente, no para leerlo uno a uno, solamente como para identificar que nosotros tenemos los monumentos históricos más antiguos de Chile. El Fuerte Amargo, el Torreón Picarte están declarados en el año 1926, 1928, y de ahí siguen 1950, 1970. Entonces nosotros creo que es una de las regiones que tiene los monumentos históricos más antiguos de Chile. Y hay un recuento hasta donde estamos ahora. Ahí voy a sacar esto que me interrumpe. Puse algunos también ejemplos de los monumentos arqueológicos que son cientos, eso no los tenemos contados uno a uno como monumentos históricos por decreto, porque todos los días está apareciendo algún sitio arqueológico que se registran en los planos como sitio arqueológico con el nombre tanto asociado generalmente a donde están ubicados, pero puedo destacar algunos. Tenemos nosotros un sitio arqueológico importante en la comuna de La Unión, que es el sitio de Colún, la playa de Colún, que imagino que algunos de ustedes la conocen, que es un tremendo sitio arqueológico, que hay cerámica esparcida en la playa. En vez de conchitas uno ve unas concentraciones de cerámica. Es un tremendo sitio arqueológico, el sitio de Colún.
Tenemos el alero marifilo también, en la comuna de Panguipulli, que son como los más antiguos. El alero marifilo y Chan Chan, en la costa de Mariquina, son los sitios arqueológicos más antiguos de esta región. Y después algunos hallazgos de sitios arqueológicos urbanos, cuando se hace el nuevo casino, se destruye lo que era el Hotel Pedro Valdivia, se hace el casino, el actual casino, aparece una arquitectura colonial, también los rasgos de arquitectura históricos son monumentos arqueológicos, aparecen estas ruinas que en este momento se están poniendo en valor, se tiene que hacer un proceso se avisa cada vez que hay un hallazgo arqueológico, es obligación de quien lo encuentre avisar al Consejo Monumento para que indique qué hacer con este hallazgo y cómo tratarlo a futuro. Entonces, las ruinas del casino están ubicadas en un lugar donde se va a poner un museo de sitio que se va a poner en valor esa ruina, está en proceso. El mall, está también el tema de donde estaba la aduana, la actual Contraloría, también hay un sitio arqueológico importante, donde como estaba la antigua aduana, hay mucho material arquitectónico que se encontró y tras el incendio, mucho fragmento arqueológico. Entonces, cada uno de los sitios que se descubre nos va dando una información que no sabíamos hasta el minuto que es descubierto generalmente por alguna intervención urbana, se generan las excavaciones y se aparecen estos hallazgos arqueológicos. Entonces, yendo por categorías, tenemos el Santuario de la Naturaleza Río Cruces Chorocamayo, de gran belleza escénica. Este santuario se crea después del terremoto de 1960, porque se hunde, como ustedes saben, gran parte del territorio en sus bordes, y se crea antes era un río, y ahora se crea este santuario porque baja el terreno, aparecen estos juncos, se crea un ecosistema de humedal muy rico y con una fauna también única que solo se ve en este lugar. Tiene 25 kilómetros de largo aproximadamente, desde la parte norte de la isla Teja llegando casi al fuerte San Luis de Alba en la comuna de Mariquina. Algunas imágenes del santuario, de la extensión y la belleza escénica con la que contamos. Zonas típicas como conjuntos urbanos de valor patrimonial, como les comentaba antes, y Águeda más adelante va a ahondar un poco en esta parte que tiene que ver ya con el estilo y diseños arquitectónicos de la identidad nuestra en la región. Aquí hay algunos ejemplos de la zona típica General Lagos que va a abordar mi compañera más adelante. Tenemos una zona típica que es la feria fluvial, que estaba viendo yo que coincide hoy día el aniversario, está declarada el 4 del 11 del 2009. Esta zona típica se declara por un hecho bastante particular. No es que declaramos estos toldos contemporáneos de colores, sino que esta feria tiene una ubicación de origen prehispánico. Entonces, aquí tú encuentras productos de hortalizas y de productos marinos, eso es el sello que tiene la feria fluvial, pero tiene una historia bastante antigua y es lo que se releva en el decreto para su protección. Entonces, yo quería leerles un poco esto. Valdivia, ubicada en un recodo a 20 kilómetros de su desembocadura en el mar, ocupó las lomas rodeadas de pantanos y lagunas que habitaba desde hacía siglos una comunidad mapuche lafkenche habituada al tráfico fluvial. Durante los primeros 50 años, conquistadores y aborígenes compartían la zona, al menos hasta su destrucción por los últimos en 1599. Reconstruida en 1647, la población nativa seguirá ocupando el sector norte de la ciudad casi hasta fin del siglo XVIII. Gracias a la situación antedicha, el río permitirá además, con diversa intensidad, a lo largo de todo el coloniaje, que españoles y aborígenes intercambien bienes de consumo. Los primeros productos de agricultura y mar eran imprescindibles para sobrevivir, en la que fue durante esos 3 primeros siglos el más aislado establecimiento colonial del Reino de Chile. Entonces, esta ubicación de la feria fluvial la hace ganar el valor de intercambio prehispánico, de ubicación original desde el inicio de la población y del asentamiento acá en Valdivia. Claudia, hay una pregunta en el chat. Ahí pregunta Benjamín si un monumento es destruido, pasa por algún procedimiento. Sí, depende del grado de la destrucción. Generalmente tratamos de que conserve su estado de monumento, porque siempre es lo que se asocia, no es solamente lo material, sino que la historia que está detrás de ese monumento. Entonces, muchas veces se trata de generar un recurso para su reconstrucción, para mantenerlo, ¿ya? Entonces, ahora, si queda en cero, va a depender del caso a caso, porque si ya quedamos con
destruido completamente, como que se incendia un monumento, son temas más complicados porque es como cómo reconstruyes algo que ya no existe. Pero en general se trata de mantener los monumentos, por lo que te digo yo. Continuando un Muchas poco gracias, con... Claudia. Ya. Interrúmpeme nomás, por favor, porque yo voy a seguir de largo, entonces tú me vas comentando. Ahí nosotros estamos atentos y si se quiere tomar la palabra también se puede solicitar vía el chat. Ya. Continuando con el tema de monumentos históricos que tienen decreto supremo, como dijimos anteriormente, estos tienen también un plano de protección, o sea, genera un polígono, una geometría en torno a esto que me dice, entre estas letras, todo lo que está dentro de este polígono en rojo va a ser lo que yo voy a proteger. Entonces, cualquier intervención que alguien quiera realizar dentro de este polígono de protección tiene que consultar, ser evaluado y entra en un proceso donde estamos siempre nosotros. Ya hay intervenciones en este monumento, se evalúa, se genera pasa por distintas comisiones de especialistas y se dice a la persona, mira, esto es más adecuado, esto no es adecuado, se observa y finalmente terminan con un documento oficial que dice, mira, tu intervención está autorizada porque cumple con las características, y así más o menos como funcionamos nosotros con la intervención. La feria fluvial está declarada la feria fluvial y su entorno, porque agrupamos aquí el mercado municipal, que también es un inmueble característico y patrimonial que está frente a la feria fluvial, y vemos también que se extiende, o sea, este edificio que fue quemado y que es parte del Paseo Libertad, es parte también de este conjunto, y que, bueno, tenemos la idea de hacer una ampliación de este polígono, ojalá que se generara todo el Paseo Libertad con protección. Entonces, algunas fotos históricas del Paseo de Libertad, donde ese edificio que mostré anteriormente aparece ahí, y el que está en la esquina actualmente utilizado por el SEX aparecen ahí. Entonces, hay inmuebles patrimoniales en torno a esto también que le otorgan valor. Aquí se puede ver este de acá arriba, aparece también acá abajo, mantiene, y este que está quemado pero se está reconstruyendo a poco, este que también aparece aquí, y siempre esta presencia del borde fluvial. Ya, 58 monumentos históricos, como le decíamos al principio, que estos son uno a uno, cada inmueble está declarado con un decreto por sus valores y atributos en específico del monumento, que tenemos la Casa Felan de Mafil, la Biblioteca Río Bueno, que era la Casa Peters, la Casa Brochela acá en Valdivia, que el conjunto son las dos casas protegidas más el parque que está pasado al puente. Tenemos también, que estas son más que nada arquitecturas tradicionales de madera. Y también tenemos algunos monumentos de arquitectura en hormigón, pero este en específico es el edificio de la ex cárcel de Valdivia, que está declarada básicamente por su valor histórico, social y político. Es un sitio de memoria. Sin embargo, posee valores arquitectónicos de arquitectura moderna que también están descritas en su declaratoria. Tenemos piezas ferroviarias, la locomotora 620 y 11 carros de ferrocarriles. Tenemos puentes construidos en los años 40, tenemos 3 puentes en Río Bueno bastante hermosos, construidos con tecnología bastante avanzada para la época de los años 40. Aquí a la izquierda está la estación Coyilel, uno de los lagos que actualmente está en reconstrucción. A mano derecha la iglesia de Reumén. Contamos también con patrimonio de iglesias, misiones, iglesias y escuelas también que se han protegido por su legado histórico. Y aquí tenemos uno de los monumentos como más representativos, más icónicos para la región de Los Ríos, que es este sistema de fortificaciones, que en algunos están se han conservado de mejor forma y otros que están solamente los vestigios. Todo este sistema de fortificaciones que se crea en el siglo XVIII, y que aquí hay una imagen general, por ejemplo, de los fuertes, el de la Isla Mancera, los más completos y con fortificaciones construidas al día de hoy. Está Niebla, está el Castillo de Mancera, está el de Corral, San Luis de Alba de Amargos y San Carlos ya son casi vestigios. Los más completos son estos 3 primeros, Niebla, Mancera y Corral. Pero tenemos una cantidad, batería se llama, por ejemplo, donde solamente quedan unos vestigios de cañones, o solo queda un vestigio aislado de un murete. Entonces el sistema es más allá de los principales fuertes que vemos y nombramos siempre. Algunas imágenes del Castillo de Niebla. Acá en mano izquierda arriba es lo que Amargos, por ejemplo, no tiene muy buena mantención y tiene estos
pedazos de baluartes y cañones. Tenemos acá abajo el de Corral, Isla Mancera. Entonces, todos estos monumentos que son tan antiguos, estamos luchando todo el tiempo para que se vayan conservando, hay que generar recursos para su conservación, entonces son todas gestiones que no son rápidas ni son fáciles de hacer. Pero contamos con este sistema de fortificaciones aún presente y que se puede seguir dando valor. Algunas imágenes aéreas de Corral, de Niebla. Esto es lo que quedó, esta construcción en Isla Mancera es una de las más originales que tiene hasta el mortero de pega, que se llama cómo se juntaban estas piedras Cancagua, la mayoría de ellos está construido en piedra Cancagua, que es clásica de la zona. Y este de Isla Mancera es bastante original, es un vestigio, pero todo lo que está aquí es original. La Isla Mancera completa también es zona típica. Aparte del fuerte en específico que está dentro de la isla, toda la zona, todo el área es zona típica. Imágenes del muro cortina del fuerte de Corral, con la playa de la Argolla. Y en este sistema de fortificaciones también se asocian los torreones de Valdivia que tienen presencia en la ciudad. El torreón Los Canelos, que está en la calle General Lago, el torreón que está en la calle Picartes, y que están asociadas a lo que yo les comentaba en un principio, en un minuto Valdivia tuvo la cerca de Duche, que se llama el plano a mano izquierda, que conectaba este torreón con el otro, y que era una cerca que tenía este recorrido y que tenía una cierta empalizada. Entonces se cerraba la ciudad de Torreón a Torreón. Entonces estos son los vestigios de la fortificación ya, no en la bahía de Corral, sino que en la ciudad misma de Valdivia. Tenemos presencia de este monumento histórico, como les comentamos antes, de algunas iglesias, este bastante icónico que es la iglesia de San Francisco y el convento asociado, que está también en el centro de la ciudad de Valdivia, monumento nacional también. Tenemos protegido un complejo ceremonial y religioso en la comuna de Río Bueno. Las piezas ferroviarias que les comentaba antes, que están en la estación de Valdivia ahora. Los puentes de Río Bueno, como les comentaba antes, es bueno para las declaratorias cuando conseguimos estas fotos históricas. A nosotros nos hace mucho sentido por qué nos ubican en el tiempo de su construcción, las tecnologías de la época, cómo era el paisaje en su minuto y cómo se han mantenido en estado original hasta ahora. Este es el puente de ingreso a Río Bueno, ahora hay uno nuevo, pero se mantiene este porque está declarado hace 2 años como monumento nacional. El puente Chirre, que poca gente lo conoce y que siempre nos gusta destacar. Este puente es único en su estilo, tiene más de 100 metros de altura. El puente más alto que encontramos en Chile es el viaducto del Mayeco, que tiene 100 y algo metros, pero es en construcción metálica. Este es un puente construido en hormigón. Esta curva gigante, construida en los años 40, en hormigón armado, es una gran hazaña tecnológica para la época. Entonces aquí, por ejemplo, te conseguimos una foto histórica de cómo se hace este andamiaje para construir en los años 40 este puente curvo en 100 metros desde la base del río hasta arriba. O sea, cada uno de estos cuadrados que está aquí mide como 10 metros. Imagínense la construcción, la cantidad de hombres que tuvieron que construir esto, una hazaña para esta construcción, y que está actualmente tal cual, con esa imagen ligera que tiene, y de una belleza escénica y estructural que le da gran valor. Tenemos también que quise mostrar como la industria carbonífera Pupunahua, que fue un proyecto piloto financiado por Corfo. Querían cambiar de los altos hornos, querían hacer como una gasificación del carbón. Fue un proyecto que se instaló, se construyó, pero que no dio resultados, tuvo unos meses de acción y no fue lo suficiente para el proyecto ambicioso que se había construido, y después vino el terremoto. Todo eso ayudó a que no funcionara más de esos 3 meses, pero quedó tremendo, le dicen la mole, de hecho, quedó esta tremenda instalación en hormigón armado también de bastante belleza, que está protegido también hace un par de años, y habría que generar un nuevo uso. Está al borde del río, tiene una belleza paisajística y de edificio que sería bueno pensar qué se hace con él. Esta es interiormente así, estas son las ruinas de la carbonífera, esta es en la comuna de Mafil. Y volviendo al tema de los sitios, tenemos 3 sitios de memoria, que también son monumentos nacionales. Hace algunos años se están declarando sitios de memoria, dado el pasado político reciente de Chile, y tenemos uno que está declarado hace 2 años atrás, que es el complejo de la ex cárcel de Isla Teja,
donde aparecen 5 edificios originales, pero se protege según el plano asociado todo el lote, todo el conjunto. Y se está trabajando activamente ahora para la recuperación de los edificios, para la instalación de un buen sitio de memoria que cuente la historia de lo que sucedió en este recinto. También tiene una belleza escénica al borde del río Cruce, y los edificios por su parte también tienen valor arquitectónico. Trabajamos nosotros en la oficina muchas veces ayudando a declaratorias, haciendo levantamiento de planimetrías que ayuden a su declaración de valores. Y quería rápidamente pasar otro sitio, otra declaratoria que fue bastante importante en el 2019 fue el complejo de bienes, o sea, el conjunto de bienes pertenecientes al COFOMAP, que es el complejo forestal y maderero de Panguipulli, que tuvo su auge en los años mitad del siglo XX, los años 40, se genera la industria maderera más grande de Chile, de producción de madera nativa más grande de Chile, se produce aquí en el Tuma, en la comuna de Panguipulli. Y esta declaratoria lo que quiere relevar es todo un continuo histórico de esta industria de la madera, de los trabajadores, el proceso social que se dio ahí, cómo se instala en un poblado una industria inédita para el sur de Chile, y el proceso social que vino acá. Después, todo parte por una observación histórica de acontecimientos, de sucesos que son importantes de relevar, y se van sumando características arquitectónicas. Por ejemplo, un galpón de estas dimensiones al día de hoy no se va a construir más. Este tiene 100 metros, una cuadra de largo, y está construido completamente en madera. Esto ya no se va a construir nunca más. Entonces empieza a tener valor este galpón. También se hacen levantamientos, se observan, nosotros vamos a terreno. Existen 5 propiedades en el Tume que están asociadas a esta industria maderera, o lo que fue un taller mecánico. Queda aquí un remanente del bosque nativo asociado a este lugar, que se protege también. La original chimenea que hizo funcionar para el secado de las maderas, todas sus originalidades están presentes. 3 casas que fueron para la administración del complejo forestal y maderero. 2 bienes muebles, que son la locomotora Guacolda, que servía para el traslado de madera, y el Vaporenco, que tiene una historia bastante importante en el lago Panguipulli, el traslado de pasajeros y de material en su minuto. Y asociamos aquí el sitio de memoria, porque luego de esta impronta y esta gran actividad maderera que se genera en los años 70 también tiene una mala experiencia respecto a la represión política, y se generan una historia más larga de contar, digamos, pero existen 14, hicimos un mapeo de puntos de recorridos del sitio de memoria que están asociados a este mismo conjunto de bienes protegidos. Yendo a otra categoría de monumento nacional, tenemos el patrimonio arqueológico, que es donde aparecen este tipo de cosas, o sea, por intervenciones de distintos lugares de la ciudad, al hacer excavaciones aparecen estos elementos arqueológicos que nos van contando un poco la historia de Valdivia y la ocupación prehispánica. Estos son tipos de monumentos arqueológicos encontrados con Valdivia. Como dijimos al principio, estos son, al aparecer, ya son monumentos nacionales por el solo Ministerio de la Ley. Y propiedad del Estado, los lugares, ruinas, yacimientos y piezas arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional. Y las piezas paleontológicas también son por el Ministerio de la Ley, y los lugares donde se hallacen. Algunos ejemplos de fragmentos de cerámicos, que es lo que más se ocupa. La mano derecha, lo que lo comenté al principio, lo que ha salido como vestigios arquitectónicos de construcciones antes de las construcciones que se generan actualmente. La playa de Coluna a mano izquierda, el sitio de la misión a mano derecha. Como se grafican estos sitios arqueológicos, esto es la cuenca del lago Arranco, todos estos puntos son sitios arqueológicos ya registrados. Tipos, cómo se trabaja en terreno, cómo se hacen excavaciones, cómo se hacen los arneos. Patrimonio paleontológico, que tiene que ver con las muestras fósiles de vertebrados o invertebrados que también se encuentran en distintos lugares de la región. Algunos ejemplos. Y por ejemplo, para lo paleontológico se grafica de esta manera. Son mapas bastante extensos, son formaciones extensas, no localizadas ni puntuales, sino que son territorios más grandes, que son parte de una formación geológica que puede ser susceptible de
encontrar fósiles o algunas definitivamente fosilíferas. Entonces, estas otras tipologías son menos visibles, dado que se encuentran contenidas en el subsuelo, y solo es posible conocerlas a través del trabajo científico. Entonces, aparecen por el trabajo de los científicos y nos van contando un poco la historia de la ocupación antropoarqueológica anterior a nosotros, y el tema paleontológico en el fondo es cómo nos va contando un poco el pasado geológico a través de los fósiles, y es una comprensión de la vida natural bastante más extensa en el tiempo hacia atrás. Hola, Esa Claudia, disculpa, sí. ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Mira, mostraste una parte de la cuenca del lago Ranco y me interesa saber un poquito más sobre esa parte, porque mostraste donde está marcado como muchos lugares, ahí que encontraron algo específico. ¿Por qué los tienes todos marcaditos? Sí, porque el lago Ranco es un lugar bastante rico arqueológicamente. Existe ahí una cerámica que tiene una tipología que se llama tringlo, ¿ya? De hecho, el Museo de Tringlo corresponde a este tipo de cerámica, y es abundante. O sea, cada vez que hay excavación en sector del lago Ranco, que nos pasa mucho con MOB o MOB en general, los que hacen caminos siempre andan, los De hecho, sitios todavía hay arqueológicos. caminos, sí, que Sí, no se pueden asfaltar por lo mismo, unas de partes. hecho, con ellos siempre son nosotros nuestros clientes habituales. Siempre que se hacen caminos, se generan, o sea, siempre los asentamientos están cerca del agua o en las mesetas. Entonces, siempre, generalmente cuando pasan caminos se encuentra, o sea, yo te mentiría si hay algún camino que no haya encontrado algún hallazgo arqueológico. O sea, Pero mi consulta como más específica es, ¿eso está marcado porque ahí encontraron, no sí. porque hoy en día esté cerrado, ¿verdad? Eso es, ¿cierto? No, Ya. se van registrando, Ok. sí, se van puntualizando los Ok, ok. sitios, y después puede ir a un detalle de cómo se llama Ajá. el sitio, pero ahí está, Ya. era mostrarle un poco la concentración. Ahora, Ujú. esos son los que se estudian por diversos proyectos, pero en el fondo, si nos decidiéramos a estudiar toda la zona, seguramente estaríamos llenos de puntitos. En el fondo, Exacto. no es porque no haya, no es que el resto no haya, Seguro. sino que no han sido estudiados. Perfecto. Ok. Muchas gracias. De nada. No sé si hay otra pregunta antes que siga Águeda. En el chat no. No Quizás las duden, dejamos para este es el momento, este es el instante, si no las pueden guardar para después también. también. Hola, yo tengo una consulta. ¿Qué requisitos tiene que cumplir algo para que se transforme en patrimonio como para que se reconozca? A ver, como comentamos al principio, hay 3 categorías que tienen que levantarse un expediente, donde uno hace como un estudio, un breve estudio. ¿Cuál es? Porque yo tengo que saber, por ejemplo, parto de una base. ¿Por qué quiero yo que esto sea monumento nacional? ¿Qué es lo que me motiva a mí para que esto sea monumento nacional? Entonces, esa motivación te va a ir orientando qué antecedentes tú tienes que levantar para que sean evaluados. Y que otro te diga, oye, en realidad tiene todo el sentido lo que tú me dices. Mira, yo quiero que... pienso que este inmueble es único, irrepetible, y que genera un significado para toda la comunidad donde está. Ya, parto por ahí y empiezo a buscar antecedentes. O sea, requisitos, si me preguntas, son distintos antecedentes. Nosotros tenemos un listado básico de qué se necesita, conocer el propietario, saber la dimensión del lote donde está ubicado, antigüedad, tipo, quién la construyó idealmente, con qué material o sistema constructivo, a qué está asociado. Empezamos a hacer un desglose de todos esos antecedentes, los cuales después nos van a generar llegar a los valores y atributos por los que va a ser declarado. Entonces tiene un valor histórico, tiene un valor social, dicho de esta manera. Entonces empiezas a precisar tus antecedentes para generar el valor que lo declara monumento. No sé si contesto la pregunta. Importante quizás agregar que también cualquier persona puede considerar estos valores y comenzar a armar un expediente de declaratoria. No es algo exclusivo para el Consejo de Monumentos o para las instituciones. Esto puede ser iniciativa propia. Y nosotros vamos a estar ahí para acompañar el proceso también. A ver, aquí hay una pregunta de Karina que dice: ¿los monumentos siempre los administra el CMN o pueden ser traspasados a organizaciones?
CMN los declara. Tú puedes ser propietario de un monumento nacional. Lo que sí pasa, ¿por qué dice que queda bajo la supervigilancia del Consejo Monumento? Porque tú puedes ser propietaria, o sea, de hecho, hay infinidad de propietarios que son de los monumentos históricos, y lo que pasa es que tiene que ser una intervención en el monumento, tiene que ser evaluada de ahí para adelante. El Consejo Monumento va a tener una relación de que verifique que la intervención es la adecuada para ese monumento, que los valores por los cuales fue declarado no sean alterados. ¿Ya? No es que se haga cargo y que nosotros empezamos a administrar todos los monumentos, no. El propietario sigue en su calidad de propietario, pero tiene una cláusula que al ser declarado monumento, como indico, tiene que seguir sus evaluaciones, su modo de mantención, etcétera, hacia adelante, coordinado con el Consejo Monumental Nacional. Lo que tú te refieres, Claudia, es a que si, por ejemplo, yo tengo mi casa, la declaran monumento, ¿cierto? Y yo quiero remodelarla, por ejemplo. Quiero ahora cambiar mi casa a que sea como más estilo moderno. Eso no se puede hacer, ¿cierto? No se va a poder hacer, porque en la declaratoria va a decir que lo importante, por ejemplo, es la estructura de madera y los revestimientos de latón. Si tú vas a cambiar eso, va a ser en contra de lo que fue declarado, entonces no va a ser permitido. Ahora, si quieres, no sé, cambiar el color de la lata, por ejemplo, ahí son intervenciones menores que no vayan en contra de esos valores, sí se van a poder hacer. Gracias. Me imagino que sí, que ahí siga su presentación, así vamos sumando más preguntas. Claro, voy a compartir pantalla entonces ahora. Perfecto. Bueno, mi presentación es un poco más acotada porque no voy a hacer un barrido general de los monumentos de la región, sino que voy a concentrarme en una tipología de monumentos que nos parece relevante porque dentro de todas es una de las que presenta mayores aristas a la hora de poder revisar las distintas intervenciones que se proponen, porque una zona típica o pintoresca, como vamos a ver más adelante, no se concentra en un edificio o en un objeto, sino que tiene criterios que son mucho más amplios y que pueden ser muy variados también. Voy a tratar de ver acá porque tengo un tema con las ventanas. Ya. Para comenzar, vamos a ir viendo un poco amplio el concepto de qué es una zona típica, porque hablamos de zona típica o pintoresca. Este término está acuñado en la ley de monumentos, y si bien, claro, puede ser muy claro en su forma de expresarse, es necesario aclarar que las zonas típicas son agrupaciones de bienes, o pueden ser tanto en la ciudad como en el campo, que forman un asentamiento representativo de la evolución de una comunidad humana. Y no necesariamente tienen ciertas características que los unen, no necesariamente son todos iguales, pero sí tienen técnicas constructivas o materialidades o su origen histórico. Todas estas cosas que los unen hacen que esto se convierta en una zona típica o pintoresca. También, por ejemplo, tienen estos valores que hablamos de lo social, de lo histórico, que están relacionados con una comunidad en particular, que puede haber tenido un tipo de asentamiento específico, y esto las une y las congrega con estas características ambientales propias que nosotros tendemos a mencionar muy seguido, porque es lo que finalmente tratamos de conservar cuando se propone una intervención y lo que se quiere modificar dentro de esta zona típica, porque entendiéndolo, al final es mucho más frecuente que se soliciten este tipo de intervenciones en las zonas típicas que en los monumentos históricos. Es lo que más nos llega en el fondo de solicitud. Claudia también ya hizo un barrido de los monumentos históricos que tenemos acá en la región, pero es importante señalar que si bien es una región nueva, gestada administrativamente, tiene poco tiempo, si bien es así, ya cuenta con 5 zonas típicas
importantes. Dentro de las comunas que vimos en el plano que presentó Claudia anteriormente, están en estas 3 comunas. En Valdivia tenemos la Feria Fluvial de Valdivia y su entorno, la calle General Pedro Lagos, que va a ser el tema que voy a desarrollar con más detalle más adelante, el conjunto ferroviario de Coyilelfu, que se encuentra en la comuna de Los Lagos, y la isla de Mancera y el entorno Castillo San Sebastián de la Cruz de Corral. Esto es súper interesante porque dentro de estas 5 tenemos distintas tipologías de zonas típicas. No es solamente un conjunto, como les hablé anteriormente, de inmuebles que tienen características comunes que los unen, sino también, en este caso, se encuentra el entorno al Castillo San Sebastián de la Cruz de Corral. Esto se pone en valor en relación a un monumento histórico en particular, a una zona que viene a ser parte de este conjunto, y que también requiere que nosotros estemos supervisando cualquier intervención que se realice, porque cualquier intervención puede tener un efecto en este monumento histórico, que para nosotros o sea, para todo el Estado, para todos es valioso. Y en este caso también el conjunto ferroviario de Coyilelfu también es una zona que se declara en torno al puente y a la estación de ferroviaria de Coyilelfu. También protege un área urbana dentro de la comuna. Si bien no hay un inmueble en esta zona que tenga grandes características, nos parece, o sea, fue en ese momento relevante declararlo para poder mantener la uniformidad entre estos 2 monumentos históricos. Bueno, estas imágenes un poco resumen la diversidad de zonas típicas que tiene la región. La zona de la feria fluvial, que tiene un valor más histórico, porque si bien está cubierta, como mencionó Claudia también, no es per se el valor que tiene la zona típica, sí su ubicación es algo que ha permanecido en el tiempo y por eso también es tan importante conservarlo. Y en el caso de la isla de Mancera también suceden cosas así, porque si bien tiene el fuerte también, hay una comunidad activa y que está constantemente modificando y ampliando y habitando en el fondo este espacio. Por lo tanto, se requiere también esa relación que tenemos nosotros con tratar de mantener estos valores ambientales. Mencionar también que antes de comenzar con la zona típica específica, que a partir del año 2016 se creó un decreto supremo que genera el reglamento de zonas típicas. Esto es en base a la necesidad de identificar las declaratorias, los procesos, que todo sea mucho más claro y que sea mucho más fácil de llevar a cabo también por parte del solicitante, que en este caso, como les mencionaba, puede ser cualquier persona, y el Consejo de Monumentos también. Esto permite también identificar desde un principio cuáles son los valores y atributos que tienen las zonas típicas, y también posteriormente a su declaratoria facilita mucho más entender qué es lo que se puede hacer en esta zona típica, qué es lo que no se puede hacer. A eso nosotros le llamamos normas de intervención, que también es una herramienta que puede servirle a las personas que están viviendo en esta zona típica para poder entender qué es lo que pueden modificar, si es que lo que se valora es la materialidad, la proporción, se puede ampliar un segundo piso, no se puede ampliar un segundo piso. Todas esas cosas son relevantes. Incluso en las zonas típicas también se evalúa, por ejemplo, la instalación de letreros, de publicidad. Todas esas cosas son susceptibles de ser evaluadas por el Consejo. Sin embargo, se entiende que hay un criterio también, porque depende también de qué tipo de valores y qué tipo de atributos fueron relevados en cada zona típica. En particular, esta zona típica fue declarada el año 1991. Me imagino que todos conocen la calle General Lagos. Es una calle que cambia de nombre al principio, que se llama Yungay, y después pasa a tener el nombre de General Lagos. Y es una extensión bastante larga de terreno. Esta zona típica fue declarada ese año y también contiene dentro de su polígono, de su espacio, de su extensión, 2 monumentos históricos, como mencionó Claudia,
que es el Torreón Canelo, que fue uno de los más antiguos, declarado en el año 1926, y el monumento histórico de la iglesia y el convento de San Francisco, que fue declarado el año 2007. Este nombre, bueno, el nombre de la calle obedece al general Pedro Lagos, que participó en la Guerra del Pacífico, y que originalmente se llamaba Calle Los Canelos, que era uno de los accesos a la ciudad de Valdivia, donde estaba el Torreón. Había una puerta que pertenecía también al muro de Duche, donde se controlaba el acceso de la población extramuros, se protegía el centro histórico de la ciudad de Valdivia, había un corte ahí, y todo lo que estaba fuera de la puerta era un arrabal, se decía, como un barrio que estaba fuera de los límites de la ciudad. Este es un mapa actual de la distribución de las distintas construcciones que se encuentran dentro de la zona típica, que ahora vamos a ir viendo las características que la van conformando como una zona típica, pero se ve claramente que comienza en la calle Yungay, a la altura de la calle Lautaro, y termina hasta donde termina General Pedro Lagos, que es casi llegando a la calle Miraflores. Es bastante larga. Y tiene una característica particular también, que tiene un borde río. Esto para nosotros también es relevante a la hora de evaluar las intervenciones, porque no solo se considera lo que se ve desde la calle, cuando el habitante va caminando por acá y ve una intervención en la fachada, porque casi todas las construcciones están cerca de la calle, sino que también se considera lo que se ve desde el río, porque eso también es relevante y es un río navegable, cosa que también es algo tan particular de la ciudad de Valdivia, que nosotros también lo consideramos relevante a la hora de evaluar las propuestas. Bueno, esta es una foto de uno de los usos posteriores que se le dio al Torreón Canelo, y es relevante decir que en este punto, hacia donde continúa la calle, se comenzaron a gestar distintas chacras que le fueron dando un ritmo urbano a la zona. De a poco se fueron subdividiendo estos terrenos que le fueron dando cierto ritmo. Si bien eran terrenos de mayor tamaño que de lo que había en el centro histórico, de a poco se fueron construyendo casas y armando una personalidad particular dentro de este sector. En este plano que mostró también Claudia, se puede ver también esa subdivisión que en todas las ciudades se va dando, como esta cuadrícula ortogonal un poco, que se le trata de imponer a las ciudades en el territorio, que sin embargo, con las características topográficas que tiene Valdivia, de todas maneras había que ser un poco más flexible, porque el borde también hacía que fuera mucho más difícil mantener esta cuadrícula. Sin embargo, de todas maneras se conserva este ritmo que de a poco vamos a ir viendo en la arquitectura también, que determinó esta continuidad. Se reconocen también, bueno, los diversos propietarios, y también esto que decía que era un arrabal de la ciudad, que era como estar fuera de la ciudad, un barrio, pero que ya tenía una personalidad propia. Bueno, el borde fluvial es muy importante, y poco a poco, ya en el siglo XIX, principio del siglo XX, estaban conformadas muchas industrias dentro de esta zona, hacia el sector del final al sector sur de la zona típica. Se concentraban estos grandes volúmenes que tenían distintos usos, distintas producción de carácter industrial, que una proporción mucho más grande de lo que se encontraba en el centro histórico. Por ejemplo, esta es de la naviera Haverbeck, que también se había instalado en esa zona, que se demolió luego del terremoto, pero actualmente se instaló el Hotel Naguilán. Quizás muchos de ustedes lo conocen también. También habían curtidurías, que eran las principales tipologías que se asentaron en la zona, y distintas familias también que fueron construyendo sus industrias, como Lopetegui, Ehrenfeld, entre otras familias
de Valdivia. Bueno, hay muchos eventos que marcaron la definición de la trama actual urbana y que fueron modificando, como en este caso se ve en la imagen. Luego del terremoto de 1960 y la posterior inundación, también se generaron cambios en los niveles del terreno, muchas modificaciones. Sin embargo, esto también le agrega valor a esta zona típica, porque muchos de los inmuebles que estaban antes del terremoto todavía se conservan, y eso también le agrega valor a este conjunto. Un poco para comenzar a hablar de los estilos arquitectónicos, que es parte fundamental de esta declaratoria, tiene que ver, y es imposible no mencionarlo, la colonización alemana, que comienza un poco antes del 1850, se produce esta fusión de técnica entre el estilo alemán y la posibilidad de utilizar la madera y los detalles, y también la gestación de distintos artesanos que fueron generando estilos particulares y diseños particulares de vivienda, de industria, bueno, también vimos ejemplos en algunos casos de monumentos históricos que van dándole ciertas características específicas con algunos elementos que fueron importados, por decirlo así, pero que van generando cambios, se van simplificando también en algunos casos, dependiendo un poco del poder adquisitivo del solicitante, del quien quería construir su casa, y van variando, pero se mantenían estos estilos y esta continuidad que hacía que las construcciones tuvieran una coherencia entre ellas. Esta influencia no es solo de nuestra región, sino que también se extiende desde la Araucanía hasta los lagos. Incluso en Chiloé también se ven algunos ejemplos, el trabajo de la madera, las proporciones, algunas características propias también, como miradores, pilastras, etcétera. Todo esto se va dando y hay una coherencia que tiene que ver con un periodo particular de la presencia de estas familias que llegaron desde Europa, desde Alemania, etcétera, y van solicitando en el fondo estas casas y estas viviendas con unos estilos particulares. Es relevante también señalar que, a diferencia de lo que sucedía en la zona más centro, donde las viviendas se organizaban en torno a un patio, mucho más abiertas, en este caso las viviendas son más compactas, son todas volúmenes concentrados que tienen todos sus servicios juntos, generalmente en 2 niveles, donde se separaba más la parte pública de la parte privada, y esto también permite que la forma de habitar sea distinta, porque el patio ya no se encuentra en el centro de la casa, como en las casas patronales, por ejemplo, de la zona centro, sino que el patio está atrás, está adelante, se trabaja de otra forma, y esto también tiene que ver claramente con el clima, porque dentro del sur y la lluvia y todo eso, las casas tenían que también hacer funcionar el espacio dentro de la habitación, y también permitir resistir todas las inclemencias del clima que se ofrecen acá en el sur. Voy a ir más rápido en esta parte, porque para no entrar en detalle, pero como les mencionaba antes, se reconocen ciertas volumetrías dentro de las zonas típicas que hacen que uno comienza a entender un lenguaje particular. Por ejemplo, esta cumbrera que se ve, esta pendiente, no sé si se ve mi cursor, pero que van teniendo distintas expresiones que no pasan a ser todas iguales, pero sí hay un lenguaje común que las ordena, y que uno empieza a interpretarlo cada vez que va recorriendo la calle. Igual los invito a hacer ese ejercicio, porque al principio uno quizás lo puede ver como viviendas muy aisladas, muy separadas, porque los terrenos son bastante grandes, pero si uno va haciendo el recorrido y lo ve, se va dando cuenta de ciertos factores comunes, y es bastante práctico el ejercicio de hacer esta caminata ida y vuelta,
para mirar cómo se van relacionando las distintas expresiones. ¿Sí? Pero escuché algo. ¿Hay alguna pregunta? No, Pareciera que no. fue un ruido. Sí. Un ruido. Voy a continuar entonces. Bueno, también hay ciertos detalles que van llamando la atención del caminante, por decirlo así. Estos miradores, estas proporciones también que se encuentran en el centro de la vivienda, es algo que es bastante común, que no solo se ve en la zona típica, porque más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de otras viviendas que no están protegidas aún por la ley de monumentos, pero sí consideran estas mismas características. Perdón. Por ejemplo, también esto, que este es un colegio que se encuentra en la zona típica, que tiene este ochavo, que es una forma de terminar la esquina con un ángulo, y que hace más fácil, por ejemplo, ir caminando y poder ver si viene alguien. Tiene un carácter más funcional, pero también estético. También podemos ver distintos ejemplos de este mirador que les mencionaba anteriormente, que no necesariamente está tan simétrico en su diseño, pero generalmente tiende a estarlo, como en una proporción de 1:3, donde el mirador se encuentra en el centro, y pequeños detalles también constructivos, como pilastras, lambrequines, que son pequeñas decoraciones que se encuentran abajo de las vigas con los pilares y todo, que van dándole mucho más riqueza a la fachada de los inmuebles. También existen algunas viviendas que tienen piso zócalo, y bueno, también el trabajo de la madera es súper relevante en la zona de las ventanas específicamente, que se le daba todo un marco, un detalle más artesanal, más de carpintería a las ventanas, y eso también hace que se le vaya agregando un valor estético. También al estar con esta influencia y tanto no sé, el impacto de la lluvia también hace que es necesario tener estos espacios intermedios donde uno puede llegar y dejar sus cosas y después entrar después de un día de mucha lluvia, como en el caso de los vestíbulos o los corredores también, que permitían tener esta transición entre el interior y el exterior, y para nosotros también es algo que es súper valorable, porque también le da una característica especial al inmueble. También hay distintos tipos de volúmenes que sobresalen de la fachada, que también cambian un poco el ritmo, ya no es tan plano, sino que le da otra característica a la fachada, ya no es quizás tan aburrida, entre comillas, sino que tiene estos volúmenes con ventana, donde se tendía no sé, a recibir más luz solar, y también a tener estas torres, por ejemplo, para mirar, y poder ver, no sé, el río de mejor manera. Todos estos detallitos que se iban agregando también le van entregando más riqueza a la zona típica. Esto, bueno, este es un ejercicio que hice para preparar esta presentación, que me fui a caminar por la zona típica también, un poco buscando cuáles son algunos detalles que quizás pasan desapercibidos. A nosotros nos pasa muy seguido que los cierros son modificados en la zona típica, son intervenidos y no necesariamente con autorización, como vamos a ver más adelante, pero este es un ejemplo de un cierre que se ha conservado en el tiempo y que conjuga súper bien en altura, en proporción y todo con el inmueble que está protegiendo. Esta también es un ejemplo, aunque el árbol no me deja ver muy bien los detalles, pero también se pueden observar las carpinterías que aún se conservan. Esta casa, que también está bajo una gran enredadera que cambia un poco con las estaciones, pero también se notan las proporciones y el trabajo de la madera, los detalles. Incluso el cierro tampoco tiene una altura que impide poder observar las proporciones y la calidad
la manufactura de la casa. Hay otros ejemplos también de inmuebles que han permanecido en el tiempo, que son bastante antiguos y que han sido intervenidos, pero que también se puede ver la proporción de la pendiente de la cubierta y los accesos con este nivel que ahora pasa a ser un nivel de piso zócalo. En este caso, también quería mostrarles que, bueno, estas planchas metálicas que tienen impresiones, o sea, que tienen bajo relieve, es un elemento que es bastante común en la ciudad de Valdivia, que se utilizaba también como para proteger la madera, que tienen distintos tipos de diseño, como de escamas de pez, más de ladrillo. Hay distintas formas que se iban eligiendo porque eran como muy estándar de catálogo, pero que le daban otra textura a la fachada y también permitían que se conservara de mejor forma en el tiempo. Por eso también hay muchos inmuebles que todavía se mantienen hasta hoy. Aquí también se puede ver otro tipo, que es una plancha micro ondulada, por un lado, y por el otro lado tiene también otro tipo de plancha, y arriba tiene también este entablado de madera que va variando todas las texturas que tiene la casa, y también estos detalles que me parecieron súper relevantes en la cubierta, que también le da, yo tomé una foto más de cerca, que también le da riqueza a la terminación de la cubierta. Este también tiene unos detalles de carpintería entre medio de las vigas, de los pilares. Hay mucha información que quizás uno a veces pasa de largo, pero si se detienen a mirar, los empiezan a ver, empiezan a aparecer. Este es el mismo colegio que les había mostrado anteriormente, que tiene los chavos, las pilastras, todo esto está adaptado un poco también a las condiciones que implica que un colegio siga funcionando, pero se ha conservado la fachada en su materialidad por lo menos. Y este es el colegio que está al frente, que también hacen un conjunto entre ellos dos, porque tienen las mismas proporciones, tienen la misma terminación en la esquina. Está, bueno, es una hostal ahora, y parece que está sin uso actualmente, pero es un ejemplo que tiene muchos elementos como el corredor, el mirador, las terminaciones de la cubierta, los detalles de carpintería, todas estas cosas, y las proporciones también del volumen, como les mencionaba anteriormente, que es más compacto, y también le entrega esa familiaridad que ya vamos viendo en los distintos ejemplos de los inmuebles. También hay otros inmuebles que quizás no llaman tanto la atención, pero si vamos viendo con este ojo de tratar de entender el conjunto de lo que conecta, hay incluso intervenciones más modernas, pero que también conservan la altura, la proporción y las características quizás que puedan permitir que uno aprecie el conjunto más allá de los inmuebles más contemporáneos. En este caso, lo queríamos mencionar porque es un caso de una intervención no autorizada, que fue esta reja que se hizo en la Universidad de San Sebastián, que todavía estamos en proceso de regularizar esta situación, porque este cierre supera la altura del cierre que se hace en toda la zona típica, es muy alto, impide también lo que para la zona típica era un espacio abierto, y que también contenía esta chimenea que pertenecía a la termoeléctrica de la familia Ehrenfeld. Consideramos que no es una intervención adecuada para la zona típica, por lo tanto es algo que debería de alguna forma revertirse. Y en este caso también es otro ejemplo de intervención no autorizada, que es el cambio de color. Antes habían más letreros en este club o discoteca, pero ahora se conserva solo este. Sin embargo, se ve que esta casa, nosotros también averiguamos un poco cómo era antes ha sufrido distintos cambios de color dependiendo del uso que se le da, pero claro, ahora se encuentra en este estado,
lo que tampoco parece adecuado porque no se le dio un tratamiento uniforme a todo el inmueble, sino que está separado dependiendo solamente de la parte que se iba a utilizar, dejando el resto en malas condiciones. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos que no están en la zona típica, pero de todas maneras es importante relevarlo por lo mismo que estábamos hablando al principio, de que estas declaratorias se pueden llevar a cabo por cualquier persona, se pueden detectar estos valores también de conjunto, pero estos son algunos ejemplos aislados para que vayamos viendo que sí, que la ciudad tiene muchos otros inmuebles que tienen valor. Esta, por ejemplo, es una vivienda que está utilizada como centro de terapia, pero sí, se nota también que tiene esta proporción compacta, tiene pilastras, tiene estos detalles en la ventana arriba, en el borde también mucho detalle de carpintería, tiene planchas metálicas también. Todavía se conserva a pesar de que ha sido intervenido y no se encuentra protegido también, lo que también habla muy bien de la comunidad en general en Valdivia. Nos hemos dado cuenta que hay pocos inmuebles que han perdido valor por el nivel de intervención. Si bien a veces pasa, hay muchos ejemplos que todavía conservan estos detalles. Esta también es otro ejemplo de vivienda que es utilizada por un servicio de salud, si mal no recuerdo, y también tiene hasta los postigos de las ventanas, toda la proporción y todos los detalles también con este antejardín, que también es un elemento que es bastante común en las viviendas de la época, porque son más viviendas aisladas, no es un conjunto de viviendas pareadas, por ejemplo. También este otro ejemplo que tiene muchos detalles, incluyendo estas terminaciones metálicas en la cubierta, y bueno, los pilastras, aunque no se encuentran en muy buen estado de conservación, todavía se observan todos esos elementos que vendrían a ser atributos de la casa. En este caso también se observan las planchas metálicas, el trabajo de carpintería, y bueno, la proporción del mirador que les había comentado anteriormente, aunque quizás ahí el poste de luz como que impide ver bien todo, pero todavía se conserva bastante bien la casa. Este es un inmueble que se encuentra frente a la Plaza de la República y que también tiene alto valor, aunque es otra materialidad, pero sí conserva también las proporciones y se interpreta de otra forma, ya no con las características que le hablaba antes de la madera, pero sí hay un trabajo también de proporciones y de mantener el acceso, tiene los chavos, tiene pilastras, etcétera. Son elementos de diseño que van generando este ritmo constante que uno al final termina detectando y asignándole valor. Quizás también este otro ejemplo que no tiene el alto valor que reconocíamos en otros inmuebles, porque no tiene quizás el trabajo de carpintería o ha sido modificada su materialidad de la cubierta, pero si uno ve la volumetría, todavía conserva ese espacio y esas proporciones que hacen que no atente contra los valores que tenía la casa. Eso también lo consideramos como un valor medio, pero sí se reconoce que conserva ciertos aspectos. También es otro ejemplo de otro tipo de intervención con este como faldita, entre comillas, no sé cómo ponerle, pero es un elemento que también se reconoce en distintas viviendas de la ciudad, con las tejas y también esta esquina, que no es un octavo, pero es un logro también generar esta curva. Si bien abajo se ha modificado, se han cambiado las planchas, arriba todavía conserva ciertos aspectos. Este es otro ejemplo similar también. Pero, ¿y ustedes? Soledad está con micrófono abierto, eso. Sí. Y bueno, también otros ejemplos de inmuebles que conservan estas proporciones y detalles que se van valorando, como
en este caso se ve un acornizamiento y también la cubierta arriba que mantiene esta proporción compacta. Y también, bueno, como ejemplo de inmuebles más contemporáneos, también se reconoce un valor social en la catedral, porque si bien ha sido reconstruido más de una vez, es un inmueble que se mantiene en su conservación, o sea, la ubicación de la catedral permanece ahí, y también forma parte de los símbolos y de los hitos que se reconocen por la comunidad. Entonces también se le asigna un valor por ese lado. Y como mencionaba Claudia también, la glorieta que forma parte también de la historia, y también se reconoce que tiene un valor arquitectónico y estético. Bueno, esa era la presentación. No sé si hay alguna consulta. Claudia, si quieres agregar algo. Muchas gracias, Águeda. Muchas gracias, Claudia, también. Ahí estamos atentos a sus comentarios, preguntas, reacciones. Soledad va a colocar en el chat el link también con la pregunta para confirmar su asistencia. Ahí hay unos corazones que van apareciendo. No se olviden los estudiantes que están en proceso de práctica, completar el formulario, ¿cierto? Ahí está en el chat, también lo vamos a colocar en el grupo. Una pregunta, una consulta, una sugerencia, un comentario. Parece que fue todo muy claro. Ahora nosotros creemos que trabajamos en un área bastante específica, entonces puede ser que quizás le hayan quedado con varias consultas que no se atrevan a decir, o sea, con toda tranquilidad, si tienen alguna consulta, háganosla. Soledad, hay que actualizar el link, dice Karina, que como que dice que ha sido ya respondido. Y bueno, si no hay dudas o algo les queda o no quieren agregar nada, igual los dejo invitados a hacer el recorrido, porque creo que es súper bueno para ir aprendiendo un poco del conjunto y de los valores que se van relevando en una zona típica. Perfecto. Yo sumándome a eso que dice, perdón, a lo que dice Agui, solamente para sumar que de los 64 monumentos que están declarados, no quiere decir que sean los únicos que existen con valor patrimonial. Estamos llenos, tenemos de inmuebles con valor arquitectónico patrimoniales, tenemos más de 1000 en la región que tienen valor, que podrían ser declarados. Entonces, tenemos menos de 100. Entonces, tenemos una tremenda tarea para protección en cuanto a esta categoría específica que es como del patrimonio construido, pero y de todas las otras. Entonces, como que el desafío de la protección patrimonial por la ley es bastante grande hacia adelante. Porque a lo que voy, que como lo arqueológico, no porque no estén los puntos, porque no hay más arqueología, no porque no estén declarados, no hay más bienes de valor, en ese sentido. Una pregunta como para facilitar, en caso de querer investigar y tener acceso, ¿hay algún link, algún sitio donde los estudiantes o los profesores puedan encontrar esta información que nos presentaron? La página del Consejo de Monumentos Nacionales sale por región, por tipo de monumento, y hay una reseña de cada uno porque está declarado. Eso es lo más, de más fácil acceso. Y cualquier consulta en específico, con nosotros en la oficina regional, nosotros atendemos consultas variadas. Entonces, perfecto. Incluso estudiantes en práctica de arquitectura, de historia, incluso nos han ayudado ellos mismos a levantar expedientes cuando hemos ayudado a nosotros mismos. Entonces, podemos nosotros resolver dudas de todo tipo. Perfecto. Le solicitaremos... Dale, Paula. La última y no pregunto más. Parece que tiene un preguntona. Es que lo que pasa es que yo hago clases de información turística y estamos viendo este tema, entonces estamos en los patrimonios nacionales, pero esto obviamente es otro tema que quería consultar. Cuando ustedes encuentran, por ejemplo, la cerámica, ¿qué hacen? ¿Las llevan a algún lugar específico? Yo sé que acá en Lago Ranco, yo vivo en Lago Ranco, está el Museo Tringlo y tenemos la cerámica, pero no tenemos todo lo que se ha encontrado, eso lo tengo súper claro, y quería saber dónde lo llevan. ¿Lo llevan a algún lugar específico en Valdivia?
O sea, se destinan, una vez que se hace el hallazgo y se registra, se hacen informes por un arqueólogo, el Consejo Monumento destina a algún museo con estándares de conservación donde puedan mantenerse esas muestras. Y acá en la región tenemos básicamente 3, que es el Histórico Fan de Male, el Tringlo y el Museo de Niebla. Y como en muchas regiones estamos con falta de depósito, entonces todos los depósitos de los museos están con capacidad casi al máximo. Es una necesidad que se gestó hace mucho tiempo y que esperamos se solucione prontamente, pero siempre se destinan a un museo. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nos queda por agradecer a Águeda y Claudia. Les pediremos por favor que nos puedan hacer llegar su presentación si es que están disponibles para facilitarlas a los estudiantes y a los profesores y los que nos acompañan. Les voy a pedir a los participantes que puedan, como siempre, evaluar el taller en nuestro Menti, ¿cierto? Aquí va el código, yo lo voy a abrir del otro lado. Ups. Un segundito. El código es 39-614-29, 39-614-29. Ahí también recordarles mientras van contestando en el Menti 39. Ay, perdón, cambió el código. Ay, qué mal. 39, 6, sí, 614-29, es el mismo, disculpen. Ok. Y recordarles como que nuestros próximos compromisos, ¿no? Comentarles que mañana tendremos una charla que se llama La relevancia del turismo de intereses especiales, realizada por el CFT estatal, mañana a las 10 de la mañana, en ese itinerario de formación del eclipse, pero también abierto a todos los que se quieran sumar. Hago un anuncio y es adelanto la invitación que les llegará esta tarde o mañana por la mañana. El día 12 estamos gestionando con el Instituto de Turismo de Bariloche y también en colaboración con un instituto de Arequipa, un encuentro internacional de docentes de turismo, gastronomía y hotelería para los profesores el día 12 de noviembre a las 3. El viernes 13 tendremos una charla sobre intereses geográficos de la región, de las 5 zonas donde se puedan observar el eclipse aquí en la región, el 13 a las 10. Y recuerdo a los estudiantes que nos acompañan para este proceso de práctica, súper importante, ya lo repetí ya 3 veces, ya están cansados, pero lo digo igual, martes a las 9 horas, martes 10 de noviembre a las 9 horas con el chef de Growler para la inducción a la creación de recetas en base patrimonial. Seguiremos también el día 20 y las otras semanas también hay otras charlas que van a seguir, pero ahí les iremos avisando oportunamente. Así que ahora vuelvo al espacio de evaluación de la charla. Tenemos 9 evaluación, la comparto ahora. No duden en completar, ¿cierto? En la plataforma Menti. Súper bien la evaluación. Muchísimas gracias por sus comentarios también, por haber sido atentos, atentas. Y estamos viéndonos. Otra vez agradecer a Inhub que está en colaboración con este itinerario. Agradecer mucho a Claudia y a Águeda que vinieron con toda esa disposición y que prepararon toda esta charla. Así Águeda nos contó que ya salió así a recorrer y a sacar fotografías para la ocasión. Gracias por la disposición, es valioso que pudiéramos como generar ese tipo de espacio para la formación TP aquí en Los Ríos. Así que, sin otro particular, yo creo que nos despedimos. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Cuídense. Gracias a ustedes Cuídense. también.
Chao. Que estén Muchas bien. gracias por todo, que estén bien. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, cuídense.